Bien, si estamos mal en la lucha contra la criminalidad, se siguen los sicariatos, los secuestros, los asesinatos, los asaltos, los robos. Ojo, eso es en el tema de la seguridad ciudadana, pero si nos vamos a trasladar al tema de salud, estamos re mal. Ojo, teníamos nosotros hasta solo unos días, ¿no?, casos de COVID. A esto se suma ahora el tema del dengue. Para muchos ya hay una epidemia de dengue. Esto, dado los últimos contagios que existen de manera acelerada día a día en torno a esta enfermedad. En La Libertad ya tenemos 2 personas fallecidas por dengue. Ojo, 2 personas fallecidas por dengue. En Ancash, el día de hoy también se han reportado otras 2 personas también que han perdido la vida por la misma enfermedad. Hoy día estuvo aquí el ministro de Salud, aquí en Trujillo, el señor César Vázquez, de las filas de Alianza para el Progreso, partido que es el socio político de Dina Boluarte. ¿Y qué ha dicho? Bueno, él dice que solamente son brotes, ojo, son algunos brotes en algunas zonas que existen, pero no hay nada de preocuparse. Sin embargo, están dando las condiciones para que tal vez surja una epidemia. Ah, no, pero después dijo que inminentemente va a haber una epidemia, señor César Vázquez. ¿Qué le está haciendo usted a la salud de los peruanos? ¿No está contento con lo que nos hizo con el COVID-19? Con esta vacuna monovalente, la bivalente, que si vale, que no vale, que el plazo está vencido, no está vencido, lo mismo está haciendo con el dengue. Hable las cosas claras, diga las cifras exactas de cuántos contagios, cuántas personas han fallecido y si realmente ya estamos en una epidemia para poder tomar acciones de inmediato. Ayer lo conversamos respecto a este tema, pero hoy día vamos a profundizar también, vamos a conversar de esto, porque ojo, de que estamos en una epidemia de dengue, no cabe la menor duda. 1.600 contagios en La Libertad y 2 personas fallecidas y esto va en ascenso. Cuidado. Vamos a hablar también de la coyuntura política, finalmente. El presidente del Consejo de Ministros había dicho que en esta semana, él lo dijo el lunes, ojo, que en esta semana se daba la declaratoria de emergencia para luchar contra la criminalidad, que se habían reunido en Palacio, había venido acá a Trujillo el ministro de Justicia, en fin, pero hasta ahorita no existe nada de eso. Nos vamos a separar unos segundos y regresamos para conversar de este y otros temas. Bien, amigos televidentes, el día de hoy estuvo aquí César Vázquez, el ministro de Salud, quien todavía está jugando con las palabras y, ojo, y esto en salud es gravísimo, porque algo que no se diga bien o que se comunica a medias o que se comunica de mala manera en el sector salud significa muertes. Y esto es lo que está haciendo el señor César Vázquez, lo hizo con el COVID-19, con esta vacuna bivalente y luego la monovalente, que sí, en fin. Y lo mismo está haciendo con el dengue. Ojo, no hay claridad en este tema. ¿Es o no es una epidemia, señor César Vázquez? Defina usted la situación. Y no diga que es un brote, pues. No son brotes, señor César Vázquez. Hay muertos ya. Hay muertos por dengue. Y usted dice que todavía son unos brotes, que tal vez se den las condiciones de una epidemia y que descartamos la epidemia finalmente, pero que ya va a venir la epidemia. Este trabalenguas nos hace mucho daño. Para hablar del tema, ¿no?, y con la seriedad que se requiere y que no lo tiene el señor César Vázquez, reitero, de la fila de APP, socio político de Dina Boluarte, voy a recibir a Omar Neira. Él es especialista en salud pública y obviamente también conoce de todo esto. Doctor Omar Neira, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, Carlos, es un placer de conversar contigo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque quisiéramos pues escuchar finalmente lo que está sucediendo en torno al tema del dengue. Yo reitero, no existe una información certera, veraz, ¿no?, creíble por parte del Ministerio de Salud. Pero vemos, lo que sí es innegable es la cantidad de contagios que existen, contagios acelerados de personas que contraen el dengue,
y también los muertos que ya están surgiendo en varias regiones del Perú. Señor Neira, ¿cuál es la realidad según el análisis y la expertise que usted tiene? Definitivamente estamos en un momento, comparado con el 2023, con mayor número de contagio que el que teníamos el año pasado. Y entonces, si había una pregunta en este momento que responder, si nos encontramos en una epidemia, vamos a, más allá del análisis o antes del análisis científico epidemiológico, ir a la definición de la Real Academia Española, que define a la epidemia como una enfermedad que se propaga durante algún tiempo en una zona que afecta simultáneamente a un gran número de personas. Sobre todo, ya haciendo el análisis epidemiológico, de enfermedades endémicas como el dengue. Y el número tan alto de contagios que hoy ya se está traduciendo en muertes, como bien lo has precisado, 2 en La Libertad, 2 en Ancash, posiblemente ya otros fallecidos en otras regiones, expresa claramente que estamos en una epidemia otra vez. Epidemia previsible en otro contexto, pero ahí nos encontramos. Ahora, cuando hablamos de epidemia, también tenemos que decir de que prácticamente se escapó de las manos la estrategia, si es que alguna vez la hubo. Yo creo que nunca la hubo, ojo, nunca hubo una estrategia definida por el MINSA, porque todo sabe, no necesitamos, disculpe usted, no estamos ser médicos, doctores, haber seguido una carrera en medicina, pero todos sabemos que en verano aparece el zancudo y por decir el dengue. O sea, ¿y dónde está el trabajo preventivo? ¿Dónde quedó el trabajo preventivo? Pero parece que no... Sentido común, como tú dices muy bien, sabíamos, estábamos advertidos, desde septiembre, octubre lo hemos venido hablando con ustedes también en Sol TV, de que hay cosas que hay que hacer anticipadamente. En este momento ya deberíamos estar trabajando para que entienda tu público a qué se llama prevención, los programas de prevención para el invierno 2024 en cuanto a inmunización y en marzo empezar el programa de influenza, por ejemplo. Pero claro, en diciembre y enero se la pasaron, como tú decías, en esa defensa de vacunas vencidas, bivalente, monovalente, sí, que sí, que no, que vamos, que se puede, que sí, qué sé yo, cuando la COVID no es una amenaza de salud pública para la población en general. Prioridades, falta liderazgo, transparencia, información adecuada, eso se requiere en salud pública y una vez más no tenemos eso en nuestro Ministerio de Salud, lastimosamente. Doctor Neira, ahora, en salud, como usted bien dice, se requiere liderazgo, pero sobre todo transparencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el mensaje que se tenga que dar sea el más claro y obviamente el más certero en torno a las cifras, a las estadísticas, a los hechos. Pero ¿cómo entender lo que ha dicho el ministro de Salud, el señor César Vázquez, el día de hoy acá en Trujillo? Le comento, amigos televidentes, doctor Neira. En una conferencia de prensa le preguntan respecto a esto, si hay una epidemia, y él dice, en un momento dice, no existe nada de eso, lo que está ahorita sufriendo el país son brotes focalizados de dengue, pero más adelante dice, descartamos el tema de la epidemia, y segundo después dice, sin embargo, existen los factores para declarar la epidemia en los próximos días. Entonces, ahí son brotes, no va a haber epidemia. Sí va a haber epidemia, o sea, ¿cuál es finalmente la situación real, ¿no? ¿Qué ve el Ministerio de Salud en torno a esto? Y cuando tú precisas e insistes que tiene que haber mensajes claros, es por lo siguiente, porque cuando la población escucha estas declaraciones, algunos se van a quedar en el que no hay epidemia. ¿Y qué significa eso? No tomo previsiones, dado que la autoridad sanitaria máxima de mi país dice que no hay riesgo para la salud. Por lo tanto, no tomo previsiones. No se trata de generar el pánico, pero se trata que las autoridades sanitarias en ese liderazgo que deberían y esperamos deberían tener, puedan informar adecuadamente del momento cuando ya se les escapa de las manos para que de cierto modo la población en alguna medida de responsabilidad tome conciencia y empiece a, por ejemplo, gestionar mejor los residuos de agua, que es ahí donde se producen los zancudos. Pero si tú escuchas que no hay un riesgo para la salud, no es tu prioridad el control larvario, por lo tanto, los zancudos van a estar ahí presentes. Entonces, los mensajes en salud pública
tienen que ser claros, precisos, consistentes, pero no pasa de frases más allá políticas. O sea, tú no puedes intentar contener una epidemia como la que estamos en dengue diciendo ya le paramos el macho al dengue. Sí, exacto, exacto. Terrible, terrible, terrible mensaje de un ministro de Salud. Reiteramos, mensajes incoherentes, inexactos. Ahora, doctor, cuando, por ejemplo, el señor ministro dice, no, ya estamos en el trabajo preventivo, ya estamos sacando pues a nuestras brigadas para que informen, ya están fumigando. Disculpe, pero esto no es trabajo preventivo, ya están los muertos, ya están los contagiados. ¿Qué de prevención existe en eso? O sea, ¿cómo se puede hablar de un trabajo preventivo cuando al frente ya tienes en La Libertad, por ejemplo, más de 1.600 contagiados y 2 personas muertas? ¿Eso es trabajo preventivo? No, eso se tenía que haber hecho en octubre, noviembre, diciembre, fortalecer las medidas de prevención, hacer medidas de prevención como es el control larvario, para disminuir estos casos de contagio. En este momento, en febrero, el número de contagios es muy alto y por lo tanto ya necesitamos estar en una segunda etapa que es control de enfermedad. Por eso es que ya tenemos personas que están en el sistema sanitario. A ver, no hay que dejar de hacer prevención, efectivamente, para evitar que se sigan multiplicando los zancudos. Pero, digamos, llegamos tarde una vez más, porque andábamos enfrascados en otras discusiones y sin una claridad en política sanitaria, ¿no?, en el país. Doctor, si no hay el freno que se requiere para poder contener el avance del dengue, como parece que no existe todavía una estrategia definida por parte del MINSA, ojo, esto hay que decirlo, no se nota eso, esta epidemia va a golpearnos duro, durísimo. Sí, porque además hay un factor adicional al 2023, que como tuvimos mucho contagio el 2023, y en el caso de dengue hay una particularidad. Tenemos 4 tipos de serotipos, pero hay 2 que predominan en el Perú, pero si tú te contagiaste el año pasado con el serotipo A, por ejemplo, y este año te contagias con el serotipo B, tienes mayor riesgo de enfermar. Y entonces hay mucha gente que ya se contagió. Y es por esto que creo yo tendríamos que haber tenido una política mucho más planificada para poder explicar a las personas que se contagiaron que igual tienen que seguir teniendo cuidado porque hay 2 serotipos que andan andando importantemente en el Perú. El problema es que todo se juega a COVID, se relaciona como COVID y funciona como COVID. Y cada enfermedad tiene su particularidad y ahí debemos enfocarnos. Entonces, la población debe tomar en serio, sobre todo de Lima hacia el norte, donde hemos tenido alto número de contagio el 2023, para seguir tomando medidas de cierto modo como pobladores para evitar complicaciones en nuestra salud. Doctor, quisiera que ponga énfasis en esto último que nos acaba de decir. O sea, no solamente debemos estar preocupados por los nuevos contagios que de por sí van a surgir, ¿no?, sino por aquellos que se han contagiado, que han sido miles, el año pasado y que tienen el riesgo de poder contagiarse con otro serotipo este verano de 2024, lo cual pone en riesgo obviamente también su estado de salud. Sí, las condiciones, digamos, el proceso de enfermedad, el contagio no siempre se traduce en hacer síntomas y enfermedad, pero en el caso del dengue se incrementa el riesgo cuando es un segundo contagio por otro serotipo. Y es ahí donde podemos tener severas complicaciones en la salud y es por ello que las personas contagiadas o no deben tomar medidas, a diferencia de COVID. En COVID te da una respuesta, el contagio natural, una respuesta sólida, robusta, duradera, por lo tanto el concepto es distinto y cada enfermedad debe ser tratada de esta manera en su particularidad. Correcto. Doctor, otro detalle que ha dado el ministro César Vázquez fue decir que existe un stock de medicinas. Es más, dice que estamos sobreestoqueados de medicina, o sea, que compraron en exceso medicina porque ellos ya sabían, dice, no, nosotros ya sabíamos que iba a venir esto, así que hemos comprado muchísimo más medicina para tener. Bueno, en las próximas semanas rogamos, hacemos votos para que esto sea así y no tengamos que estar sufriendo, suplicando por rehidratantes cuando tengamos muchos pacientes. Esperemos que eso no ocurra y eso se concrete en la realidad. Hoy se adolece de medicinas
en los centros hospitalarios, oncológicas, otro tipo de medicinas, y veremos. Siempre vamos a hacer votos para que eso sea así, pero la realidad no siempre se expresa de ese modo. Correcto, doctor. Para terminar, finalmente, sabemos ya finalmente que existe esta epidemia. En algún momento tal vez podamos contraer la enfermedad, pero también hay que saberla manejar. O sea, eso también hay que guardar la tranquilidad y la serenidad, porque hay un dengue que es leve, que puede manejarse tal vez desde el domicilio, y hay uno que sí nos tenemos que ir hasta un hospital, hasta un centro de salud. Y el riesgo acá está en la automedicación, lo cual también le corresponde al MINSA decirlo, que esto es de por sí grave, no hay que automedicarnos. Hay que recordar pues la muerte el año pasado de una niña de 2 años que justamente sus padres la automedicaron porque no encontraron un centro de salud donde la atiendan. Con esa preocupación por la fiebre alta, le suministran ibuprofeno y la niña termina muriendo en una posta médica. Entonces, yo quisiera que usted nos recuerde, nos reafirme esto, doctor, que la automedicación no es correcta, sin embargo, puede atenderse desde casa, o sea, Lastimosamente tenemos digamos, se ha hecho una costumbre y un uso y costumbre debido a que el acceso a un servicio de salud, sobre todo público, es complejo, genera dificultades y muchas veces no se da. Y es ahí donde, si puedo sugerir algo a las familias, es que si ven que tienen síntomas importantes, post picadura de un zancudo, no van a saber que necesariamente es dengue, pero pueden empezar a tener fiebre, malestar corporal y bastante sintomatología, acuda a un centro, un establecimiento de salud para una evaluación especializada por el médico, por el personal que va a estar allí. El profesional de salud en Perú tiene mucha experiencia clínica, hacen mucho trabajo y con lo que está a sus manos van a poderlos ayudar, pero es importante confiar. No se recomienda la automedicación en ninguna enfermedad porque eso a veces genera contraindicaciones como las que has comentado. Así que es importante entender que esperemos podamos acceder a servicios de salud oportunamente y ahí donde el profesional le va a indicar el tratamiento y con eso podamos superar rápidamente, en este caso, un contagio con dengue. Doctor, con lo que está haciendo el MINSA, con lo que está haciendo el señor César Vázquez, ojo, que para muchos no está a la altura de la situación, nunca debió de llegar ahí al cargo, pero tal vez ahí está la cuota de poder de APP, y cuando se maneja la salud políticamente, nos lleva a esto, señores, nos lleva a esto, pero en fin, ¿cree usted que con lo que está haciendo el MINSA es suficiente como para frenar el avance del dengue? Estamos con una incidencia alta, ahí eso te responde, ¿no? Tenemos una incidencia alta de contagios y es ahí donde esperamos las autoridades puedan de cierto modo controlar y que esto no pase como el 2023 que se volvió incontrolable. Doctor Neira, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber conversado en torno pues a esta realidad, una realidad innegable que para el ministro de Salud todavía está pensando y dudando si es epidemia o no es epidemia o no, solamente son brotes, o sea, sí en estas dudas que nos generan también problemas a todos nosotros. Doctor Neira, le agradezco muchísimo y como usted también hace votos, esperemos que las familias en un primer momento se protejan, ¿no? Se protejan, tapen sus recipientes de agua, eviten la acumulación de agua, en fin. Y a cruzar los dedos, doctor, y a prender velitas misioneras de que esto no se agrave. Doctor Neira, muchísimas gracias.